Ya, comenzamos entonces la clase de cálculo integral de integrales impropias. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos la definición de integrales impropias. Dijimos que, ok, las integrales impropias son estas integrales que tienen alguna complicación con la continuidad de la función o que están evaluadas en un intervalo no acotado. Es decir, por ejemplo, podría tener acá una integral de primera especie, que son todas las integrales que están definidas en un intervalo no acotado. Esto quiere decir que van del 0 al infinito, del menos infinito al 0, entre otras. Y pasaba algo súper curioso, que es que aunque la integral fuera entre el 0 y el infinito, ¿sí?, el área bajo la curva existe y era un número. Y en esos casos íbamos a decir que la integral converge. ¿Ya? Y en el caso de que la integral me diera infinito o no existiera, íbamos a decir que la integral diverge. ¿Cómo se calculan estas integrales que tienen los límites de integración el infinito? Basta cambiar el infinito por un límite. Entonces, vamos a cambiar este infinito por el límite cuando c tiende a infinito, y aquí ponemos un c. Y el resto, la integral se resuelve igual que siempre. ¿Sí? Aplico la solución y al momento de evaluar, entonces tengo que recordar que estoy trabajando con el límite y calculo el límite igual que en cálculo diferencial. Hicimos este primer ejemplo, luego hicimos el ejemplo con XP, y yo les dejé acá una actividad, tratamos de hacer esta actividad, ¿sí?, que son distintas integrales de primera especie. ¿Por qué son de primera especie, Mauricio, perdón? ¿Cómo fue? ¿Por qué estas integrales son de primera especie? Si tú la miras. No sé, no estuve en la clase del viernes. Pero la acabo de Porque explicar recién, po. se supone que porque el intervalo no es acotado, ¿o sí? Sí, pero ¿viste, Mauricio? Pucha. Y si te estaba preguntando algo que acababa de decir. ¿No presté atención? Ya. Entonces, hagamos la autocrítica ahí también. Ya, efectivamente, Mauricio, esta integral es de primera especie porque los límites de integración son un intervalo no acotado. Estos límites de integración definen el intervalo 0 al intervalo infinito positivo. Y esta parte de acá es no acotada. Y eso hace que sean integrales de primera especie. Ok, acá estos ejercicios, habían dos formas de resolverlo, ¿ya? Uno de los ejercicios, porque en integrales impropias, igual puedo usar las metodologías para resolver integral. Es decir, yo puedo resolver una integral impropia con sustitución, puedo resolver una integral impropia por parte, puedo hacer trigonometría. Bueno, acá hice una con sustitución trigonométrica y otra con una sustitución normal. Puedo usar fracciones parciales, etcétera. Puedo calcular las integrales con los mismos métodos de antes, porque lo único que cambia son los intervalos, ¿sí?, o los límites de integración. Y para eso aplico límite. Ok, hoy día vamos a ver entonces integrales impropias de segunda especie. Las integrales impropias de segunda especie son todas aquellas integrales que ahora, si tienen podrían tener un intervalo definido o acotado, como este, que es un intervalo acotado, pero que no son continuas o en algún punto del intervalo. Por ejemplo, ¿qué pasa si la función no es acotada o no es continua en x igual a a? ¿Ya? O si no es continua en x igual a b. ¿Sí? ¿Qué se hace en estos casos? Perfecto. Voy a agregar una hoja y voy a hacer un diagrama. Ah, no. Acá tengo unos ejemplos. Miremos solamente lo que está dentro. Acá el intervalo es acotado, ¿cierto? Entre 0 y 9 no hay problemas con el intervalo de integración.
Miremos esta función que está dentro. F de x igual a 9 dividido en la raíz de 12 menos x. ¿Existe algún punto en que esta función no sea continua? Si la raíz es negativa, o sea, si lo de adentro de la raíz es negativa. Si lo de adentro de la raíz es negativa, ¿cierto? Entonces, en este caso, f de x no es continua, ¿sí? Cuando la raíz de 12 menos x es negativa, o sea, menor a 0. Pero además, fíjense que la raíz se está dividiendo, así que ¿qué otro valor no puede tomar la raíz? 0. 0, así que esta función no va a ser continua cuando la raíz sea menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, acá me va a quedar que 12 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Voy a copiarlo acá. Por lo tanto, x tiene que ser menor o igual a 12. No es continua cuando x es menor o igual a 12. Acá algo tengo malo. Sí, pasé al revés. Tenía que pasar la x para allá. Entonces 12 mayor o igual. Por lo tanto, la función no es continua cuando el x es mayor o igual a 12. Así que mirando nuevamente ahora todo. ¿Esta integral será una integral impropia? ¿O esta integral se puede resolver fácilmente? ¿Dónde me importa el comportamiento de la función f de x según los límites de integración? ¿En qué intervalo yo tengo que preocuparme que la función no tenga ningún problema? Cuando llega a 0. Ya, por ejemplo, voy a agregar ahora sí una hoja. Tengo la función acá. Tengo el x, el y. Acá tengo el 0 y acá tengo el 9. ¿Sí? Y voy a hacerlo más acá. Acá tengo el 9 y acá tengo el 12. La función entre el 0 y el 9, que es donde la quiero integrar, ¿tiene problemas? ¿O en qué intervalo tiene problemas esta función? Ah, cuando llega al 12. Del 12 en adelante, la función no es continua, ¿cierto? Pero del 12 en adelante, es decir, en este intervalo, muy bien Jorge, ¿cierto? En este intervalo, la función, ¿cierto? No es continua. Por lo tanto, me importa que esta función, perdón, se entiende que del 12 adelante la función no es continua. Acá no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque, incluyendo el 12 obviamente, ¿por qué no va a ser continua? Porque básicamente no existen las raíces negativas, así que no va a tener dominio ahí. Pero entre el 0 y el 9 la función no tiene ningún problema. Por lo tanto, la integral que tengo marcada en azul, ¿sí? ¿Es una integral impropia? ¿O esa integral se puede resolver fácilmente? Mauricio, por ejemplo. No sé. Lo entiendo, pero no sé. Soy sincero al menos. Me pasa que se me desconectaron 10 personas ahora. Me parece una falta de respeto Rafael, que se hayan Profe, conectado al al Mati, principio para pedirme algo y que yo haya accedido de buena manera. Yo sé que al Mati se le apagó el computador y que después se hayan desconectado. O sea, es una falta de respeto. ¿Ya?
recapitulando acá. Las integrales impropias son todas las integrales impropias, ¿sí? De segunda especie son todas las integrales que tienen problemas con la continuidad en el intervalo de integración. ¿Cuál es el intervalo en el cual quiero calcular esta integral, Mauricio? Entre el 0 y el 9, ¿Y dónde la función tiene problemas de continuidad? a partir del 12. Entonces, ¿será una integral impropia? Sí, ¿Por qué? porque tiene problemas de continuidad. Pero Ah, no, po. en el No, no, intervalo, no es por eso mismo, no es en el intervalo. no es en el intervalo los problemas de continuidad. Por lo tanto, esta función esta integral es una integral cualquiera, ¿sí? No tiene problemas de continuidad. Entonces, esta integral no es impropia, como bien dice la Ainara también por acá. ¿Ya? Esta no es una integral impropia. Veamos la segunda integral, la secante. ¿Sí? Recuerden que la secante ¿en qué punto la secante, perdón, de teta es 1 partido en el coseno de teta? ¿Sí? ¿En qué punto la secante no es continua? Vane, por ejemplo. ¿Para qué valores de teta la función secante no es continua? Ariel, ¿para qué valores de teta la función secante no es continua? Eh, para el menos pi medio. Y sí, para el menos pi medio. Ya, la Inara dice para pi medio. ¿Para qué valores de...? Entonces, efectivamente, para todos los valores de pi medio. ¿Por qué? Porque el coseno de pi medio es 0. El coseno de 3 pi medio también es 0. Y yo no puedo dividir por 0. Por lo tanto, la función secante no es continua o no tiene continuidad en todos los puntos si k pi partido en 3. ¿Sí? Esta función, igual que la tangente, ustedes saben que la tangente de pi medio no existe, ¿cierto? Porque no puedo dividir por 0. Esta función no es continua cuando teta es igual a 2n más 1 partido en 2pi. Es decir, para todos los que sean como de esta forma impar. 3pi partido en 2, pi partido en 2, 5pi partido en 2, etc. Por lo tanto, esta integral que está acá, ¿es una integral impropia de segunda especie? Esa sí, bro. Esa sí es una integral impropia de segunda especie. Espera, esta sí es una integral impropia de segunda especie, ya, porque en pi medio no es continua. Entonces, ¿cómo puedo arreglarlas esta integral impropia de segunda especie? ¿Cómo la puedo arreglar? Voy a calcular el límite cuando c tienda a pi medio, porque el pi medio es el problema, porque la secante en pi medio no existe. Entonces, voy a calcular el límite cuando c vale a pi medio de la secante de teta. Pero ahora, voy a graficar aquí el intervalo. Este es el intervalo 0 a pi medio, ¿sí? Por lo tanto, acá no tengo problema. El problema es acá, pero yo me quiero acercar al pi medio. ¿Por dentro del intervalo o por fuera del intervalo? Si quiero calcular la integral en el intervalo. Porque yo quiero que la integral exista en estas coordenadas.
En esas coordenadas quiero que la integral exista. Entonces tendría que ser por dentro. Tendría que ser, me quiero acercar el pi medio por acá, porque me da lo mismo lo que pase en pi medio cuando me acerco por el otro lado. Así es que por eso quiero calcular el límite cuando C tienda a pi medio, pero tienda a pi medio por la izquierda. Ese es el límite que quiero calcular de la integral entre 0 y C. ¿Sí? Entonces al final se vuelve a repetir la historia porque esta de acá es una integral definida y la resuelvo igual que siempre, con el método de las integrales definidas. ¿Ya? Entonces resuelvo la integral definida y luego evalúo el límite de integración. Entonces, las integrales impropias de segunda especie son todas las integrales que tienen problemas de continuidad en la función, pero continuidad en el intervalo que quiero calcular la integral. Entonces, si vuelvo a la definición, por eso dice que si tengo problemas de continuidad en el extremo inferior, entonces tengo que calcular el límite por la derecha. Y si tengo problemas en el límite superior, tengo que calcular el límite por la izquierda. Ahora, si tengo problemas de continuidad en un punto dentro del intervalo, como podría ser tener problemas de continuidad en un C que está dentro del intervalo de integración, entonces tendría que dividir la integral, ¿sí?, en dos. En una integral que dependa, ¿sí?, netamente cuando A de A a C y otra integral de C a D. Y las integrales convergen, igual que en las de primera especie, si y solo si el límite existe. Si existe el límite, decimos que la integral converge. Si el límite no existe o es infinito, como quieran decirle, ¿sí?, entonces la integral diverge. Veamos acá entonces las integrales mixtas. Una integral se dice mixta cuando tiene ambos problemas. Fíjense que acá tengo el problema de tener un intervalo no acotado, ¿ya? Porque va de 0 a infinito, así que tengo un intervalo no acotado y por eso es una integral de primera especie, ¿ya? El intervalo va del 0 al infinito positivo. Entonces es una integral de primera especie. Y además, esta integral no es continua ni en el 0, en este caso, ¿cierto? Porque la raíz de 0, dividir en 0 no puedo. Y este término de acá, como estoy dividiendo por x, ¿sí?, yo no podría, el x no puede ser 0. Por lo tanto, no es continuo en x igual 0, que es parte del intervalo de integración. Entonces, es una integral de segunda especie también, porque tiene los dos problemas. No tiene intervalo acotado y en un punto del intervalo de integración no es continuo. Así que esas son las integrales mixtas. Una integral impropia se dice mixta cuando es de primera especie y de segunda especie. Todo esto a la vez. ¿Ya? Y lo voy a dejar hasta acá por hoy, pero así como yo soy capaz de escucharlos, de tomarles atención y tratar de resolver algunas quejas que ustedes tienen, me parece que lo mínimo es recibir lo mismo de vuelta, ¿sí? Porque no voy a decir nombres, pero se me desconectaron al menos 4 o 6 personas que al comienzo de la clase estaban participando mucho, dando su opinión, después desaparecieron, ¿sí? Así que también hay que hacer una autocrítica también, ¿sí? Yo no tengo problema y esta última situación no quiere decir que yo no vaya a mover la fecha del control
o que no lo vaya a intentar, y tampoco quiere decir que yo no les vaya a dar más tiempo en los controles. Pero así como yo accedo a sus peticiones, me parece que lo mínimo es tener una respuesta favorable de parte de ustedes post clase. La Romina me dice por interno, profe, ¿puede repetir lo de cuando hay problemas dentro del intervalo? Sí. Acá tenemos entonces el intervalo de integración, es entre el 0 y el infinito, incluyendo el 0. Por lo tanto, ¿sí? Incluyendo el 0. Y por lo tanto, la función no es continua en x igual 0 porque estoy dividiendo por 0. Eso quiere decir que tiene problemas de continuidad dentro del intervalo, porque no va a ser continua en el intervalo. Así que por eso es una integral de segunda especie. ¿Ya? ¿Y cómo se resuelve una integral de segunda especie? Tendría que calcular el límite cuando c tiende a infinito, ¿cierto? De la integral entre 0 y c, y con eso arreglo la primera especie, y después con otro límite arreglo el problema de continuidad en segunda especie. Ahora, para dejarlos motivados para la próxima clase, contarles que en general no vamos a resolver integrales integrales impropias, sino que lo que vamos a hacer es comparar las integrales entre ellas y ahí definir si una converge o diverge. ¿Sí? Así que eso es lo que Tengo vamos que a volver a hacer. aprender a hacer límites. Tienen que calcular los límites. Sí, mucho, mucho. Ainara, vi que me levantaste la mano, pero después la bajaste. Era lo mismo que lo repitiera, pero aún así seguí sin entender un poco. ¿Qué parte? De por qué es de segunda especie. Porque se calcula entre el límite inferior y por eso no puede, por eso es de segunda especie. Sí, mira, voy a acá hacer la gráfica de la secante. Dame un minuto. Ya, por favor. Ya, esta es la integración. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe, Profe. sí, Sí, escucho. Profe, Ya. Voy a hacer la gráfica de I igual a tangente de teta. La tangente, ¿sí? Voy a hacer aquí el menos pi medio y el menos pi. ¿Ya? Entonces voy a graficar aquí estas asíntotas. Esta es la gráfica de la tangente. Así. Bueno, la voy a graficar así en esos puntos. Y acá es así. Nunca tocarse. Por lo tanto, si yo quisiera en algún momento calcular la integral entre menos pi y pi de la tangente de teta, no se puede. Y es una integral impropia de segunda especie. Porque la integral no existe en estas asíntotas. ¿Sí? No existe, no puedo calcular la integral ahí porque el área bajo la curva no hay área bajo la curva en esos sectores. Entonces, en este caso, lo correcto sería separar esta integral en varias. ¿Ya? Y la voy a separar en la integral entre menos pi y pi medio de la tangente de teta, más la integral, bueno, este era menos pi medio, entre menos pi medio y pi medio de la tangente de teta, más la integral de pi medio a pi de la tangente de teta. ¿Sí? Eso sería. Ahora, en pi medio no existe, porque en pi medio la función no es continua. Entonces, si yo miro ahora solo este intervalo,
me tengo que acercar, me quiero acercar al pi medio por acá adentro. No sé si se ve. Por acá adentro. Entonces, lo correcto sería calcular el límite cuando c tiende a menos pi medio por la izquierda de la integral entre menos pi y c de la tangente de teta, más el límite, y ahora me quiero acercar aquí al c por, voy a elegir otro color, me quiero acercar al c por acá y por acá, y después me quiero acercar al c, al pi medio por acá. ¿Ya? Entonces así tendría que ir haciendo todos los límites. Sería después el límite cuando c tiende a menos pi medio de el límite cuando c tiende a pi medio, este por la derecha y este por la izquierda, de la integral, voy a llamarle a este c y a este d, de entre c y d, de la tangente de teta, ahí creo que me pasé en un intervalo, más, y ahora la tercera integral, que sería el límite cuando c tiende a pi medio por la derecha, de la integral entre pi medio y pi, perdón, de la integral entre c y pi de la tangente de teta. ¿Sí? Porque tengo muchos problemas de continuidad con esta función. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo calcular la integral en esta parte, después en esta, ¿sí? Y después en esta. Porque hay dos puntos entre medio donde la función no es continua, ¿sí? Y por eso, esta integral que se ve súper inofensiva, es una integral de segunda especie. Porque en el intervalo menos pi y pi hay dos puntos de discontinuidad. Me preguntan por interno, ¿las mixtas las vamos a resolver? Sí, pero como les decía, en general no vamos a resolver integrales impropias con límite, sino más bien por el método de comparación. ¿Ya? ¿Queda un poco más claro ahí, Ainara? Sí, profe, con el gráfico me quedó más claro. Ya, perfecto. Lo dejamos hasta acá entonces, chicos, que tengan Profe. excelente día. Dime. Ah, ya, ya. La profe, que esté bien. Profe, Gracias. esa letra en D es igual a pi medio hacia la izquierda. Sí, porque ese límite son estos de acá. Entonces acá tengo dos límites porque en estos dos puntos no es continua. Ah, ya, 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 Entonces me ya, tengo que ya. acercar al menos pi medio, me acerco por la derecha, pero al pi medio me acerco por la izquierda. Ah, ya, ya, profe, ahí lo entendí. Sí, Ya, perfecto. vale, profe. Ya. Chao, chao, que estén Chao, súper. profe, gracias. Ya, profe, cuídese.